¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros nuevamente a Pablo Rivero, que viene con su nuevo thriller bajo el brazo, un thriller muy especial, como todos los que escribe él, los que ya nos tiene acostumbrados. Esta vez trae El rebaño. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer volver a estar con ¿Qué, vosotros. qué nos vamos a encontrar en las páginas del rebaño? Bueno, pues un poco van a encontrar lo que llevan viendo en las 7 novelas que llevo, ¿no? En las 6 anteriores. Pues un thriller trepidante, claustrofóbico a ratos, y yo creo que El rebaño, la gran diferencia, ya apuntaba a maneras La matriarca, que es mi libro anterior, pero sobre todo aquí creo que es un thriller que resulta terrorífico por lo costumbrista que es, porque va a resultar muy cercano, sobre todo a los que somos padres y vamos a los niños al colegio y empezamos a tener esos famosos chats de padres y demás. Pero aunque no seas padre, yo creo que El rebaño habla también de la vida en comunidad, ¿no? De pertenecer a un grupo, de los chats, de las redes sociales y de una serie de cosas. Entonces, algo muy cercano, una historia muy cercana, muy trepidante y a la vez muy terrorífica, precisamente porque creo que, además ya lo han leído muchos lectores que me van escribiendo y voy leyendo reseñas, todos dicen lo mismo, ¿no? Que es de las más bestias porque Impactante impactante por porque, cercana. porque lo ves real, ¿no? Sí, porque es algo que te puede pasar o a ti mismo, o en tu propio rellano, o en tu propio bloque de vecinos. Es ahí donde radica precisamente el terror, entre comillas, de estas páginas. Bueno, sobre todo porque a la hora de investigar y a la hora de ver cuando suceden hechos terribles, al final los culpables suelen ser gente del entorno, ¿no? Siempre, o sea, los investigadores, los policías, la Guardia Civil, quien se encargue, siempre investigan a la gente más cercana, ¿no? Y por eso uno de los leitmotiv del libro es nunca llegamos a conocer a quienes nos rodean, ¿no? Y a mí eso me parece terrorífico, ¿no? Algo de que dices, por mucho que queramos, nunca sabes bien a 100% quién es tu vecino, quién es tu mejor amigo, quién es el profesor de tu hijo, quién es Incluso tu pareja. el de tu pareja, y algo que es más estremecedor, ¿no? Que es que los padres no llegamos a conocer a fondo. Cuando suceden crímenes, muchas veces los padres descubren muchas cosas de los hijos, ¿no? O cuando el hijo es el criminal, fíjate, muchas veces los padres no lo ven venir, ¿no? Y viceversa, ¿no? También los hijos no se pueden imaginar de lo que son capaces sus padres, ¿no? Y esto a mí me resultaba muy interesante como para perfilar, bueno, para perfilar unos personajes que se mueven en un entorno de amabilidad y de cordialidad, como es un colegio, vecinos, amigos, padres del mismo grupo y demás, y que cuando de repente las cosas se tuercen o pasa algo, como suele pasar con los que somos padres, sacamos las garras, ¿no? Y estamos dispuestos a llegar hasta cualquier punto, muchas veces cegados, ¿no? Por ese amor hacia nuestros hijos o por el ansia de justicia y demás. La sobreprotección a los hijos es un problema real. Bueno, sí, yo creo que sobreproteger nunca está bien, ¿no? En distintos valores. Aquí la paternidad yo no tengo la clave, ni mucho menos, ni vengo a dar lecciones a nadie porque es un tema muy complicado y cada niño es diferente, cada padre es diferente, cada situación es diferente, ¿no? Muchas veces dicen que los hijos hay que dejarles un poco para que aprendan, ¿no? Que si les llevas siempre de la mano, no, que a base de equivocarse también aprendemos todos, ¿no? Y también por la autoestima y por que se sientan capaces, ¿no? De hacer cosas por sí solos. Yo creo que ese es el equilibrio. Yo soy un padre que me preocupo porque estoy muy a la orden del día y sé las cosas que pueden pasar, por desgracia, pero muchas veces son porcentajes muy pequeños, ¿no? Pero muchas veces los padres y las madres nos ponemos en lo peor, ¿no? Y yo al final de lo que hablo en el rebaño es, bueno, se intento afilar, ¿no? Sacar punta a estas cosas que a mí me inquietan, que es que los padres nos obsesionamos por ser los mejores progenitores, ¿no? Además vivimos en una sociedad que constantemente nos recuerda, tanto sea por los libros, por los podcasts, por los psicólogos, por los padres, los abuelos, la gente de nuestro alrededor nos dice cómo hay que ser, ¿no? El padre perfecto, cómo hay que afrontarle cuando hay conflictos con los niños, ¿no? Cómo hay que ponerse siempre en su lugar, y yo te entiendo, sé por lo que estás pasando, ¿no? Hay una serie de códigos que se están implantando que son súper positivos, ¿no? Por otro lado, parece que los padres anteriores han sido terribles, ¿no? Los abuelos, yo ahora rompo una lanza a su favor. Eh, Parece que todo lo anterior era... Pero esto significa que somos muy conscientes de querer hacerlo bien, pero a la vez el 70% del día los niños no están con nosotros, están fuera.
y se relacionan con otra gente, y ahí entra un poco mi miedo, ¿no? Y esa impotencia que dices, nunca sabes lo que va a ser capaz de hacer tu hijo, o lo que le van a poder hacer tu hijo cuando se te escapa, ¿no? Y a mí eso me da mucho miedo, ¿no? O sea, Pero, el no saber el qué. pero incluso en esta época donde tenemos incluso sobreinformación de parenting, en este caso de educación, se puede incluso pasar de rosca Claro, y que los padres, de tanta información que tengan, llegas al, a al final saltar a la mínima. o Esa- o a cierta frustración o a problemas de salud mental por querer hacerlo todo tan bien y al final es imposible. Bueno, la paternidad siempre hay algo de culpa. Sobre todo las mujeres han tenido que luchar y cargar con eso, que parece que cuando tienes que dejar a los hijos o mirar un poco por ti o ceder, parece que no hay hueco para eso, ¿no? Sobre todo eso las mujeres lo han vivido más de cerca, por desgracia, pero de lo que habla el libro, precisamente la semillita de la historia es precisamente cómo muchas veces nos condicionan los mensajes de nuestro alrededor y los peligros, ¿no? Estamos tan condicionados por todo lo que puede pasar. Por suerte se visibilizan muchos temas que antes no se veían tanto, ¿no? El bullying, el ciberbullying, también por las redes sociales, los suicidios, estamos más pendientes, ¿no? Se intentan actualizar los protocolos, o sea, ahí está puesta más atención, pero claro, muchas veces cuando te avisan tanto de los temores, muchas veces los Mm, padres a la mínima de cambio pensamos que eso les va a pasar a los niños, ¿no? Y ahí entra, y esto le pasa a un personaje, ¿no? Y esto, ahí entran los chats de padres, ¿no? Que muchas veces nos ayudamos mucho, y a veces como sociedad los chats de padres que pueden ser una conversación de Twitter, ¿no? mm. Eh, en los que cada uno malmete o dice lo que piensa o vuelca sus frustraciones o sus obsesiones o sus agobios, sus miedos, y se va creando una opinión generalizada que pocas veces se cuestiona, muchas veces por no salir del rebaño, ¿no? Y pertenecer al grupo. No se cuestiona ese grupo general, pero luego siempre aparecen esos subgrupos de afines al margen, en paralelo. No sé si está o también está reflejado en estas páginas. Sí, bueno, es que realmente, o sea, es un poco de humor negro. El rebaño es un grupo de, o sea, está ubicado en una urbanización donde hay un colegio, entonces la mayoría de los protagonistas, que son femeninas, la gran mayoría, y sus maridos, también están los profesores, los niños y tal, pero este grupo de chicas, de mujeres, llevan a los hijos a la misma clase, ¿no? Y entonces el grupo del colegio es tercero A, ¿no? De primaria, y ellas le llaman el rebaño. Tienen un grupo paralelo que es el de chicas, y luego está el rebaño, ¿no? Y esto es mucho pues, lo que pasa en los grupos, ¿no? Que a veces te tienes que salir para criticar o para intentar O desahogarte o simplemente. desahogarte o tomar perspectiva, y muchas veces pues se ve algo que a mí que yo quería eh, que estuviera en el libro, ¿no? Que a veces como sociedad también eh, ponemos la cabeza como un bombo a la gente, ¿no? Y es como hay que actuar, hay que hacer esto, ¿no? No puede ser, ¿no? Hay que tomar medidas y demás, y de repente en el libro pasa que una persona toma medidas y el resto la deja sola, ¿no? Y esto pasa mucho en los chats de padres. Se sale del rebaño. Sí, bueno, y se sale o que te han utilizado, ¿no? Para dar la cara, quedar mal, y el resto se lava las manos, ¿no? Me llama la atención precisamente el título del libro, El rebaño, en un momento en el que la sociedad es más individualista que nunca o incluso más egoísta y menos empática. Lo de empatía es verdad, a ratos, ¿no? Lo que pasa es que como todo parece, yo creo que el problema es que nos quedamos siempre con lo malo y con lo que hace ruido, ¿no? Entonces las redes sociales y todo esto hace mucho ruido y nos quedamos como con la desinformación, con también nuestros políticos, ¿no? Tienen mucha culpa porque la manera en la que se expresan y se crean los debates hoy en día es así, malmetiendo y farfullando, y parece que todos... Yo luego la realidad, a lo mejor, y me muevo bastante porque con la gira de teatro y con los bolos, creo que la gente somos mucho mejor de lo que nos pintan, ¿no? Y de lo que nos quieren hacer creer. Y que tenemos más empatía y nos ayudamos más, y cuando han pasado catástrofes y cosas, los que nos hemos ayudado han sido más las personas más que... Entonces yo sí creo que somos más empáticos. Lo que sí creo y estoy convencido es que se nos intenta crear esa mentalidad de rebaño, ¿no? Y parece que tanto si vienes, ¿no? Es las dos Españas, ¿no? Si estás en un lado o si estás en el otro, parece que todos tenemos que pensar este tema, y entonces es como, vale,
¿dónde hay que colocarse, no? En este, hay que pensar esto, porque como digas lo otro, ya eres un facha, ¿no? Y esto, como diga lo otro, ya eres un rojo. Y entonces hay algo un poco como los temas que tiene que ver con la actualidad y tiene que ver con los crímenes, y todo esto hablo en el libro, ¿no? Hay algo como de que el ser humano necesita estar en grupos y para tener seguridad y para saber dónde pertenece, y entonces cómo se piensa, cuál es el enemigo, siempre hay que crear enemigos y luchar, y cuando suceden crímenes enseguida apuntamos y señalamos, ¿no? Este es el culpable. Muchas veces los juicios paralelos, a veces son evidencias y no son indiscutibles, ¿no? Pero a veces en las comunidades, urbanizaciones y demás, se señala, ¿no? Y se sentencia, y muchas veces te llevas por delante. Y algo que pasa en el libro, que pasa en la realidad, es que muchas veces perdemos la perspectiva, ¿no? En las redes sociales también pasa mucho, ¿no? Y es, culpamos a las víctimas. Parece que se lo han buscado, o se empiezan a analizar la vida de la víctima en público, cuando no deja de ser una víctima, ¿no? Y los familiares muchas veces se les culpa y se saca a la palestra, y hay una cosa como un poco cruel, que cuando es el otro lo sentenciamos, pero cuando nos salpica a nosotros no queremos saber nada, ¿no? Y hay que tener muchísimo pudor con lo que pensamos nosotros, cuando son bulos el resto, pero lo que hago yo nunca es bulo, ¿no? Sí. Y con la política pasa, con las redes sociales, ¿no? Solo hay bulos de una ideología, de la otra no, pero para esa ideología solo hay de la otra, ¿no? Entonces ahí yo creo que es el peligro, y el discernir, ¿no? de la imagen que proyectamos a través de redes sociales de luego la realidad, que es muy, muy dispar. Bueno, es que eso inevitablemente, eso lo abordaba yo más en La cría, ¿no? Otro libro mío. Aquí está sobre todo un poco cómo se puede construir el relato desde fuera, ¿no? Y cómo desde fuera, cómo los hechos, según quien los cuente, cómo los cuenten, es una historia u otra, ¿no? Y aquí muestro que a veces, a ver, es un thriller, ¿no? No es una... Sí, no es, no es nada político, ¿no? Así, al final yo todo esto lo utilizo para crear personajes con perfiles muy afilados, ¿no? Y que tú sospeches de todo el mundo, ¿no? Pero hay gente que sufre porque son señalados y les condiciona, incluso niños, ¿no? Se habla siempre del bullying de los niños, y a mí me gusta hablar del bullying de los mayores. Y los mayores hacemos mucho bullying, y en los colegios, y a los profesores, y sentenciamos, y este profesor, cuidado con este, porque este no sé cuántos, tal. No nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal con los hijos, y parece que nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Y yo creo que todo eso al final tiene que ver con la imagen, ¿no? Que queremos proyectar y asumir los errores y aprender, y bueno, es complicado, ¿no? No sé si abordas también, ahora que hablas del bullying sobre los adultos, entre los adultos, pero proyectándolo a los niños. A los niños. Si abordas también la pérdida de autoridad de los centros docentes en esta novela. Bueno, yo al final, o sea, lo que intento con el libro, intento abordar los temas que a mí me inquietan, sacarles punta para que sean de thriller y no dar lecciones a nadie. No dar lecciones, pero sí hacer reflexionar al lector. Lo que yo me planteo, ¿no? Y al final utilizo distintos personajes para poner uno de un lado, otro de otro, y que el lector tenga su propia experiencia, o que diga, pues tiene razón, o no, o esto no es así, o a mí me pasó, o no. Lo bueno es que crea mucho diálogo, ¿no? Uno de los temas que viene en relación con lo que estaba hablando es que muchas veces los padres queremos estar por delante de los profesores, ¿no? Yo creo que esa necesidad de sobreprotección también viene porque en muchos casos se ha fallado. Se ha fallado por sistemas educativos, por protocolos. Hay casos de pederastia en colegios. Pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces los padres saltamos a la mínima de cambio, pero hay un punto en el que dices, tú no sabes más que los profesores. Yo creo que a los profesores, al final hago un paralelismo también con las víctimas, ¿no? A las víctimas se les cuestiona, y a los profesores muchas veces no pueden tomar medidas porque se les cuestionan más que a los agresores, o a los que están causando problemas, o simplemente por suspender. A mí esto me lo decía las niñas que soñaban con ser vistas, y La cría lo pusieron de lectura obligatoria en muchos institutos por los temas, ¿no? De las redes sociales y de los adolescentes. Entonces he tenido mucho contacto con profesores, y alguno me explicaba, es que yo ya no puedo suspender, porque si suspendo, el comité que me hacen a mí, yo tengo que justificar por qué he suspendido. No es el alumno el que lo tiene que justificar con un examen. Es una serie, o sea, como el padre se empeñe en cuestionarlo, no hay manera, dice. Y antes, hombre, tú no suspendes a alguien porque quieras, ¿no? Pero que, no sé, que
que creo que al final nuestros hijos están en sus manos, ¿no? Y una cosa es cuestionar o pedir explicaciones al profesor, y otra ya hacerlo con respecto al hijo, poniéndole en una tesitura complicada porque estás metiendo al menor de por medio. Bueno, es que los menores siempre están de por medio, son las víctimas, ¿no? Y al final la trama la estructuro en los protagonistas son los padres y lo vais reflejado en los hijos. Y al final son un espejo, ¿no? También es verdad que estos hijos, o sea, que los chavales y demás, bueno, pues son fruto de esa mezcla, ¿no? Y ahí es donde está para mí el thriller y la inquietud, ¿no? Hasta qué punto dependen de ti, hasta qué punto dependen de esos profesores. Hay algo que tú puedes controlar como padre, pero al final puedes intentar controlar sus amistades, a veces no, sus gustos, puedes cuando son más pequeños y demás, pero es que si le entra un profesor que al final es que es una influencia inevitable, ¿no? Y sobre todo si de repente en su clase le ponen con una persona que le está machacando, ¿qué haces, no? Ahí entra la impotencia, ¿no? Muchas veces, ¿no? De los padres. Y no sé si también encontramos que las aulas para los chavales que sufren acoso dejaron de ser un lugar seguro y ahora se han vuelto las tornas. El colegio es el lugar seguro porque es donde menos acceso tienen a las redes o al móvil, y vuelve a ser la casa donde no están 100% seguros. Donde no se les controla. Donde no, en los hogares donde no tienen claro, control. Es que ahí entra la lucha. Claro. Es que los profesores no hacen milagros, ¿no? Y luego los padres, hay muchos padres que somos muy conscientes y que estamos... Lo que pasa es que, fíjate, en la virtud, o sea, el punto medio al final está la virtud, ¿no? Porque muchas veces el prohibir y el controlar en exceso provoca el efecto contrario, ¿no? Y yo creo que sí, por suerte, pues bueno, lo que pasa es que por suerte, pero claro, los protocolos van cambiando y se van aceptando, entonces los chavales, pues los que están en medio, pues esto es como en la pandemia, todo ese curso, esos pobres, ¿no? Que les tocó ahí entre medias, pues cada vez que se amolda algo o se va aprendiendo, pues hay algunos que les ha pillado un poco y se van solapando. En cualquier caso, yo creo que al final todo es suerte. Yo creo eso es como cuando vas a elegir el tipo de colegio, ¿no? Es verdad que había unas directrices, pero luego es tan importante el profesor que te toque. Puede ser maravilloso, pero como te toque un mal profesor, ¿no? Con las asignaturas, etcétera, y con el aprendizaje, y esto es igual, pues habrá protocolos que a lo mejor no estén tan afilados, pero haya gente que lo consiga por lo que sea, y porque los padres reaccionen y quieran reaccionar, y porque se dé, y porque... No sé, yo creo que es un conjunto un cúmulo de cosas, ¿no? Y de factores que tienen que actuar. A mí, por ejemplo, en el libro, una de las cosas que normalmente tampoco como sociedad no retratamos mucho, y en la ficción tampoco se habla mucho, es de los padres de los abusadores, ¿no? O de la gente que comete crímenes, ¿no? Y de las familias. Muchas veces se les señala. Ahora hay una serie Adolescencia y todo el rato me lo están diciendo, todo el mundo que ha leído el libro me lo dice, ¿no? Y digo, claro, es que hay un punto... Me decían, me recuerda mucho porque es muy real y porque es muy violenta y es muy incómoda, precisamente porque es muy real y porque plantea ese tipo de cuestiones, ¿no? Es que ¿cómo te preparas para algo así, no? Y a veces siempre empatizamos, pues eso, con los padres que lo están pasando mal. Dices, pero es que me voy a otra esencia de la literatura negra, ¿no? Y de la psicología y demás, y de la criminalística. El mal nace o se hace, ¿no? Estos niños, ¿hasta qué punto esos padres lo han hecho tan mal, ¿no? ¿Qué han hecho diferente con ese hermano con el resto? A veces sí. No. O simplemente un niño que es acosador, por otro lado, ha sido acosado. Por supuesto. En el libro pasa, ¿no? Hay una serie de personajes que luego conoces, ¿no? Y que es que vamos replicando comportamientos, ¿no? Por supuesto. Pero ahí está el hilo. Ahí está lo difícil, pero es que pasa con los niños y pasa con los criminales, ¿no? Lo ideal en una sociedad es reinsertar y que sobre todo los niños puedan tener segundas oportunidades y que no se les señale y que no se les que se les etiquete, porque es la única manera. Con las etiquetas es que van a estar crucificados de por vida. El problema es que hay que hacerlo de una manera en la que el resto de niños no sean las víctimas y se les lleve por delante, ¿no?
Y esto pasa también con las reincidencias, ¿no? Con los criminales. Y en todo esto, los medios de comunicación, ¿qué punto de responsabilidad tenemos? Uy. Bueno, yo hablo de los temas de los medios de comunicación, pero no tanto como la educación de los niños o del bullying y demás. Yo hablo de, bueno, cuando se habla de crímenes, hasta qué punto podemos condicionar el relato. El rebaño va mucho de cómo los padres nos sugestionamos y tenemos un relato que muchas veces hablamos por los hijos, ¿no? Eso lo hacemos mucho los padres. ¿Qué tal, no? Pues está muy contento porque hace no sé qué, y tú vas hablando por el niño y el niño no ha abierto la boca, ¿no? Y al final... Incluso el niño está tenso porque dice que sí, no es así. No... Sí, y muchas veces no sabemos qué les pasa y es, no, pues está esto, pues habrá pasado, pues no sé qué, y tú te has montado una película y a lo mejor el niño no. Y esto pasa un poco con los medios de comunicación también, ¿no? Con muchos casos, antes de que pasen, antes de que o sea, la prudencia se pierde, ¿no? Y luego, eso que hablamos de señalar a las familias, a los afectados, a las víctimas, de cuestionar, eso es muy duro, ¿no? Y a veces somos poco prudentes. Y luego uno de los temas que yo abordo es toda la información que damos, ¿no? Sobre crímenes. Los que consumimos, yo consumo mucho podcast y mucho true crime y demás, y a veces es que nos están dando un tutorial, ¿no? De todo, de cómo se falló, por qué falló, cómo le pillaron, qué es lo que hizo mal. Muchas veces, cuando escuchas con atención, muchos profesionales, claro, están hablando como tú y como yo, entonces valoran, ¿no? Claro, es que el problema fue que hizo esto. Yo, por ejemplo, hubiera hecho no sé qué, entonces dices, ostras, a veces... Sí, me están dando un manual de instrucciones. Claro, hay algo del efecto llamada, ¿no? Que pasó con el caso de La Manada, pasa con los suicidios, por eso muchas veces se ocultan. No es porque no se quieran visibilizar, es porque hay una parte en la que se considera que se dan ideas, ¿no? Y con los crímenes pasa igual. Yo a todo esto lo retrato porque me viene muy bien para sacarle punta y que la novela pues sea súper trepidante y súper inquietante. Y que, sí, al final cierra un círculo. Cierra un círculo y que te suena, ¿no? Te resulta muy macabro porque lo reconoces. Estamos hablando de tu nueva novela, la séptima ya, El rebaño, pero al margen ahora que estás metido de lleno en la promoción, firmas, entrevistas, pero ¿qué otros proyectos tienes ahora mismo entre manos, Pablo? Pues ahora mismo pues acabo de estar en el Festival de Málaga presentando La huella del mal, que es la adaptación que ha rodado, que ha dirigido el también escritor Manuel Río San Martín. Se estrena el 4 de abril, la prota es Blanca Suárez y Daniel Grau, y yo hago de la pareja de Blanca Suárez, y está muy bien, es un thriller que está muy bien, es en Atapuerca, es la primera vez que se rueda y yo no había estado ahí, solo por verlo es fascinante. Y luego estoy haciendo la gira de una función que se llama Cortázar en Juego, que estrenamos este otoño en el Teatro de la Abadía, aquí en Madrid, con textos de Julio Cortázar, José Sanchís Sinisterra y Clara Sanchís de dramaturgos. Estoy con Ana Rayo porque ha sustituido a Clara y nos quedan meses de gira. Y luego tengo por estrenar una película que se llama El Molino, que rodamos hace año y pico, casi 2, y que todavía no se ha estrenado. Pues te seguiremos poco a poco la pista y los pasos. Esta entrevista ya está llegando al final y como ya has venido varias veces aquí a nuestro saloncito a presentarnos tus libros, sabes cómo vamos a acabar. Te voy a acabar pidiendo una canción para quedarnos escuchando mientras leemos El rebaño. Pues mira, te voy a pedir, ha muerto hace poquito David Lynch, que para mí ha sido un maestro maestro no porque no me ha dado clases, pero para mí ha sido una inspiración absoluta desde mi niñez, y tiene una canción que es muy bonita, que creo que se llama Llorando, que es de Mulholland Drive, y es la canción que canta en un determinado momento, bueno, aparece una mujer y se pone a cantar y te dan ganas de llorar de lo bello que es el momento, ¿no? Pues si te parece nos vamos a quedar escuchándola. Aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas de streaming o por nuestra web kissfm.es para escuchar este colofón final de la entrevista, y al revés, si nos estás escuchando, pues pásate por YouTube para poder ver a Pablo Rivero presentando El rebaño. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. A la próxima, invitado quedas. Gracias.